Es el momento de la intervención de Dante Aro Reyes. Muchas gracias. Comienzo con el agradecimiento para los organizadores de este foro, este encuentro internacional de izquierda democrática, a los que hacen posible que tengamos la honrosa participación de estar aquí, a mi alma mater, al rector, por la invitación que me han hecho, compañeros panelistas, es para mí una total distinción estar aquí, y pues el selecto público que se encuentra aquí, veo muchas caras conocidas, sean todos bienvenidos. Y en esta charla, bueno, en la beta que tengo también de investigador, quise hacerlo un poco más esquemático, esta situación en esta mesa de la crisis de seguridad pública, violencia, lo que es el narcotráfico. Yo me quiero centrar, obviamente, para no tocar pues de una manera dinámica los temas que tan profundamente y sobre todo de muy buena manera lo han hecho mis compañeros panelistas, y yo quiero centrar prácticamente la reflexión en el sistema de justicia penal y seguridad pública, dándole un énfasis en las realidades y los retos que tenemos en nuestra actualidad. Desde luego que las encuestas en Latinoamérica, específicamente en México, este binomio de inseguridad y violencia es uno de los problemas principales y se ocupan obviamente las principales preocupaciones, inclusive por encima del empleo, por encima de otros temas, porque obviamente es algo que ha sido muy sensible para la mayoría de los pobladores con los últimos acontecimientos. Y me atrevo a decir que es en la actualidad una de las más graves crisis en materia de seguridad y justicia penal que tenemos, y es obviamente el querer explicar que esta situación o esta crisis de seguridad, esta problemática de inseguridad, desde luego pues es un problema multidimensional, multidisciplinario, es complejo el poder abordarlo. Lo han hecho con diferentes reflexiones, cosa en ese sentido que sirve para el debate. Quizá en esta participación voy a ser un poco provocador, desde luego. Con la investidura no soy funcionario público, no pertenezco a ningún partido político, desde el punto y de la trinchera de la investigación, en ese sentido nos atrevemos a dar algunas reflexiones que comparten también otros investigadores. Es por eso que en este punto, bueno, lo que se trata es hacer el análisis descriptivo, crítico y también la parte del análisis propositivo, las propuestas. Es por eso que nosotros vemos que existen en México una serie de realidades para poder construir lo que es una verdadera seguridad. Y en este orden de ideas no podemos dejar pasar la parte de la dimensión social, económica, cultural, política y sobre todo educativa que tiene que realizarse para poder trabajar en aras de una mejor seguridad. Y detengo aquí en este esquema porque para poder entender la problemática que tenemos actualmente en lo que es la seguridad pública, tenemos que entenderlo en su justa dimensión. Ya nos adelantaban algunas realidades, este problema tan importante de las complejidades y las problemáticas que tiene la policía, esta problemática que se tiene con el narcotráfico, desde luego tienen que ser abordadas también de manera muy primordial, entendiéndolo en lo general. Fíjense ustedes que este sistema de justicia penal y seguridad pública se conecta, al menos aquí en el Estado mexicano y algunas otras realidades latinoamericanas, con estos 4 subsistemas que se alimentan cada uno de ellos y que esencialmente en cada uno de estos hay una serie de fallas, hay una serie de necesidades. Es como realizar el FODA, cuáles son las fortalezas, las oportunidades, pero sobre todo las debilidades y las amenazas que se tienen para poder abordarlo de manera metodológica. Porque nuestra legislación nos habla de prevención del delito, se habla inclusive que ya es arcaico. Decir prevención del delito ya es algo arcaico. Se tiene que hablar de una prevención integral y ahí, en ese sentido, es una obligatoriedad que se tiene para poder dar las condiciones necesarias para poder tener una
verdadera calidad de vida por parte de los habitantes. Y en ese sentido, en la parte de la prevención integral entran, como yo lo decía, estas situaciones de diferentes dimensiones, sobre todo la parte económica, social, la parte cultural, la parte antropológica y la parte educativa, que es de alguna manera una situación que si hacemos un análisis separado, pues hay muchas cosas en ese sentido que están por hacerse. Son grandes retos que se tienen, grandes deficiencias que hay, y hay que hacer la aclaración que en este subsistema es el único en donde puede intervenir la sociedad civil, las ONGs, en este caso grupos, las empresas, etcétera, etcétera. Al igual que en la parte gubernamental, la parte de las policías. Desgraciadamente nosotros, digo desgraciadamente, tenemos pues una serie de asimetrías en la parte de las corporaciones preventivas, la policía uniformada en el ámbito federal, estatal y sobre todo en el orden municipal, con una serie de desórdenes, y en ese sentido se entiende desde luego que haya una simetría, haya una homogenización, que vayamos encaminado a esa orden de mando, que no se pierda, y es precisamente por nuestro sistema jurídico, nuestro sistema federal que tenemos, y también al menos en teoría, en la Constitución, el municipio la parte más débil, el eslabón más débil, y sin embargo es el ente que se encuentra más cercano con el ciudadano. Es una parte en ese sentido que tenemos nosotros en nuestra realidad. Esta parte de la prevención es una situación que desde luego existen diferentes situaciones, diferentes teorías, y hemos dejado pasar una situación que después nos hemos vuelto más reactivos que preventivos. En materia de medicina se invierte mucho menos en la parte preventiva que después en la parte paliativa o la parte curativa. Emblemáticamente los casos que tenemos que por lustro se han dejado de hacer, desde luego que vemos ahí situaciones tan graves por no haber apostado a esta parte preventiva, y esa es una situación que se va construyendo, que se va dando. Es decir, aquí es donde se insertan las diferentes problemáticas, y desde mi punto de vista es donde se deben de hacer todos los esfuerzos, porque aquí es donde se debe de apostar para poder solucionar, no de manera inmediata, pero sí a mediano y largo alcance, lo que serían una serie de posicionamientos para poder darle ese giro a la moneda con la problemática que tenemos de inseguridad. Después viene el otro subsistema, que es la procuración de justicia. En algunas entidades la Fiscalía, en el caso del Estado de Jalisco, ya lo absorbe la Fiscalía General, Fiscalía Central, y este ente que se tiene aquí, también hay una serie de debilidades, y lo voy a explicar, porque aquí es donde está una figura, que es la figura del Ministerio Público, la parte de esa figura emblemática del Ministerio Público, que es quien hace poco, antes de los cambios del 2008 a nivel constitucional, de junio del 2008, era el único que tenía la llave del acceso a la justicia penal, y en este sentido, si no prestaba la llave, pues había una serie de fallas. Aquí desde luego la policía investigadora, la parte de los peritajes, hay una serie de cuestiones que se dan, y si no se resuelve, si no hay correcta preparación, si no hay una serie de cosas, empiezan a notarse esas fallas que al final de cuentas vienen a permear en este panorama en general de esta problemática de seguridad pública. Cuando los agentes del Ministerio Público no tienen una adecuada preparación, cuando hacen mal su trabajo, o cuando son en este caso permeados por la corrupción, o hay una serie de procesos que no se realizan bien, desde luego que se va a reflejar sobre todo en esa generalidad de estar en ese sentido haciendo mal su trabajo. Y luego viene la parte de este segmento, que es la administración e impartición de justicia. Por cierto, en la parte de la procuración de justicia pertenece al ente de lo que es el poder ejecutivo. Muchas veces se ha hablado de por qué no darle una autonomía a las agencias del Ministerio Público para que realicen bien su trabajo, una serie de cuestiones. Solamente es una discusión de otra conferencia. Y en la parte de administración e impartición de justicia compete al Poder Judicial. Aquí también hay una grave responsabilidad en lo que estamos viviendo, en la parte que se está viendo, en la seguridad, con todos los procesos que se están dando, y me voy a permitir ahorita comentarlo. Y entonces surte a lo que es la ejecución de sanciones, nuestro sistema penitenciario, que también tenemos obviamente una serie de fallas, estructuras, y aquí se habla
por todos es bien sabido, de las universidades del delito, las escuelas del crimen, una serie de cuestiones, sobre todo por la política criminal en nuestro país, sobre todo en los últimos años, ha descansado en dos pilares fundamentales. Por un lado, lo que es la privación de la libertad en lo general y específicamente la prisión preventiva en lo particular. Estos dos grandes pilares, desde luego que han venido a saturar, no han venido ni a reinsertar ni a readaptar los términos que se han venido cambiando. Actualmente está el término de reinserción y entonces es un surtidero de delincuentes y en este caso, de personas insatisfechas, una serie de cuestiones que se dan, que viene a permear en la prevención. Y entonces se convierte esto en un círculo vicioso. Esto, desde luego que lo explico de manera muy general, habrá que detenernos en cada uno de estos subsistemas para poder ver, en este caso, la grave problemática que tenemos que enfrentar. Tenemos una cifra negra, porque no hay una confianza en las autoridades que ha ido creciendo. Y entonces, actualmente los datos que nos da la encuesta del INEGI, sobre todo la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad, nos hablan prácticamente del 12% de delitos que se están denunciando. En algunas localidades, en algunas, en este caso entidades, el caso de Jalisco, es prácticamente 1 de cada 10 delitos se está denunciando. Es decir, el panorama es de el 90%, si no es que 92% de delitos que no se denuncian, que están ahí. ¿Por qué? Pues no hay confianza en la autoridad, una serie de reflexiones que se dan y en este sentido empieza a construirse esta problemática de inseguridad que a todos nos preocupa. Hechos que son presuntamente delictivos, los denunciados, en algunas localidades 11.3, inicio de una averiguación previa y luego hechos que llegan a una averiguación previa y una sentencia firmes que realmente. Pero el grave problema que se tiene en este contexto en lo general del sistema de justicia penal y seguridad son dos cuestiones que puede sonarse a cliché, pero que sin embargo lo podemos explicar de una manera muy clara. Corrupción e impunidad con sus dos grandes acepciones. Aquí se hablaba por parte de los diferentes datos del efecto embudo en el sistema mexicano. De las medidas preventivas, en la parte de la prevención, de cada 100 delitos que se cometen en México, solo se denuncian 12% aproximadamente. Pero de estos 12% que entran ya a la parte del proceso, ante las agencias del Ministerio Público y todo lo que viene con el proceso penal y la ejecución de la sentencia, estamos viendo que de 100 ilícitos reportados, solo se concluye la investigación en 23.25 y se pone a disposición de los jueces solo a 6.7% de los expedientes. Después ya en la parte que tiene que ver con el Poder Judicial, el proceso penal, de este 6.7 de los delitos denunciados que llegan ante un juez, 5 llega a sentencia condenándose a 4.4. Y ya en la ejecución de sentencias, 4.4 de los sujetos con 2.7 reciben menos de 3 años de prisión y prácticamente 1.7, es decir, 2% aproximadamente de los delitos que se denuncian tiene y recibe más de 3 años de prisión. En este contexto resulta muy jugoso para aquel que delinque pues jugársela. Voy a tener únicamente 2% de posibilidades de estar en la cárcel. Es más redituable que ir a los casinos, que jugar todo eso. Es como si entraran en un volado y saben que 98% de posibilidades de que ganen. Esto deja la puerta abierta. Entonces, aquí se da una situación en ese sentido, la parte de los operadores, los políticos, jefes, funcionarios, que tienen que ver que la responsabilidad no recae solamente en el Ejecutivo, sino también hay gran parte de responsabilidad del Legislativo y gran parte de responsabilidad del Poder Judicial por todas estas circunstancias que se están presentando. Fíjense ustedes, nada más para hacer una radiografía, los motivos de no denuncia: pérdida de tiempo, desconfianza en la autoridad,
pues no se tenían pruebas, trámites largos y difíciles, delitos de poca importancia, por miedo a la agresión, por medio a la extorsión. En este caso hay otro tipo de circunstancias que no se dan, y aquí empieza a haber una pérdida sistemática de credibilidad en las instituciones establecidas. Y en este orden de ideas, ¿qué pasa con las que sí se denuncian? Aquí tenemos que un 49% pues está en el limbo, no pasa nada, el 26% está en trámite, el 10% se detuvo al delincuente pero salió libre, y el 7% se detuvo al delincuente y el 7% no procedió. En ese orden de ideas tenemos entonces que esta falta de credibilidad que se va construyendo empieza a permear en todos los contextos de un verdadero Estado de Derecho. Ustedes saben, el imperio de la ley, respeto, instituciones que garanticen, y entonces las personas empiezan a ver que no les está funcionando lo que llamaban Hobbes, lo que llamaba Rousseau, este pacto social para sentirse protegidos, y empiezan a quererse hacer justicia por su propia mano. Los llamados linchamientos, la parte de las autodefensas, la parte que tiene que ver, y es un caldo de cultivo, como el caso que vemos en Michoacán. No es una crisis de seguridad la que está, o no es un problema de seguridad, es más bien un problema de Estado. Se habla inclusive del Estado fallido por todas las consecuencias del haber dejado, y sobre todo las ausencias de poder y del imperio de la ley que se presentan ahí. En este orden de ideas estamos nosotros analizando que a la víctima, que es realmente el que recibe la agresión por parte del delincuente, se le pueden entonces revictimizar y se le responsabiliza del impulso del caso y se le imponen altos costos. Costos de reportar el ilícito, costos de la averiguación previa, costos durante el proceso, costos de recuperación de objetos del ilícito y de la reparación del daño. Esto viene a permear, obviamente, en todo el esquema de la seguridad pública. Y aquí quiero hacer la reflexión. Tenemos actualmente, desde luego, estos son situaciones que hemos venido con una política criminal que ha sido errada e insuficiente desde mi punto de vista, y que no se ha reflejado una reducción de la incidencia delictiva, la violencia y la injusticia del sistema. Podemos dar como ejemplos la parte de que se ha venido en los últimos tiempos tratando de endurecer más, es decir, aumentando lo que es la legislación penal, más delitos, más penas más altas, más atribuciones. El día de ayer creo que aumentó para las personas del secuestro ya hasta cerca de 60, 80 años, una serie de cuestiones, cuando desde mi punto de vista se debería de trabajar en la parte de la impunidad, es decir, trabajar más en ese porcentaje de impunidad tan alto que en algunos lugares, como lo hemos comentado, puede alcanzar hasta el 98%, y en ese sentido el endurecer, desde luego, es políticamente y más vendible mediáticamente el lanzar este tipo de anuncios que el trabajar en todos esos esquemas de trabajo. En más recursos a la seguridad pública, en los últimos 2 lustros, si no es que en el último sexenio, en los últimos 8 años, se habla que se triplicó los presupuestos para la seguridad pública. Desde luego que ahí hay grandes ganones, grandes gananciales por parte de los que manejan los dineros, de la parte que tiene que ver con una serie de procesos. Sin embargo, como ciudadanos, yo sí les preguntaría si se sienten 3 veces más seguros. Obviamente, pues muy pocos lo responderían. En este sentido, desde luego que hay la parte de los grandes negocios de la seguridad pública, con licitaciones, con una serie de cuestiones. Tenemos ejemplos obviamente muy redundantes con el sexenio anterior, en donde principalmente el querer hacer una supersecretaría de seguridad pública, en donde se tiene una serie de gananciales, en nada benefició en ese sentido al común denominador de los ciudadanos, o en muy poco. Tan es así que pues hoy la ex Secretaría de Seguridad Pública quedó absorbida a la Secretaría de Gobernación. El incremento en la población penitenciaria, que es otro de los puntos, aquí dentro de las propuestas, en los últimos 8 o 10 años se ha cuadruplicado de internos en las prisiones. Se habla hasta en los últimos de enero del 2014 que había aproximadamente 245,000 internos.
Cada uno de ellos, obviamente, con un costo al erario de 180 pesos en promedio, al menos aquí en Jalisco, eso es lo que cuesta. Más aparte los familiares o el común denominador también le aportan otro y se habla de alrededor de 250 pesos por interno por día. Es decir, recursos enormes. Aquí en el estado de Jalisco somos tan ricos que gastamos más de 3 millones de pesos diarios en mantener los recursos, pero el problema es que hay muchos de estos internos que están en el limbo jurídico, que no tienen una sentencia condenatoria o absolutoria y están ahí y que obviamente se está desperdiciando. Es decir, la excepción que debería ser la prisión preventiva se ha convertido en una regla general. Más del 40%, estamos hablando que de estos cerca de 100,000, 98,100,000 están en prisión preventiva. En el estado de Jalisco los datos nos hablan que son inclusive más de la mitad. Es decir, estamos hablando que una serie de recursos que son necesarios para otras áreas de la seguridad pública se están yendo a este tipo de actuaciones cuando obviamente vemos quiénes están, en este caso, quiénes son parte de la población penitenciaria y muchos de ellos son de delitos menores. Es decir, a quiénes estamos metiendo a la cárcel, quiénes son los que están padeciendo esto. Y por último, la proliferación de programas de organismos dedicados a mejorar la salud, a la seguridad. Los retos, uno de ellos ya se hablaba, el poner el énfasis, no como está en la actualidad, de una seguridad pública estadocéntrica, sino una seguridad pública que, como su nombre lo dice, seguridad pública que se traslade el paradigma a seguridad ciudadana, hacerlo en este caso antropocéntrico, sería uno de los grandes retos. Y esto, para terminar, por el tiempo que me han dado, el sistema de justicia y seguridad, pero sobre todo esto, para poder solucionarse, tiene que en este caso sustentarse con esos dos pilares que bondadosamente se le han dado a nivel teórico constitucional con estas reformas de junio del 2008, que es los juicios orales, o en este caso el nuevo sistema adversarial acusatorio que en algunos lugares apenas está por funcionar, con las bondades obviamente de hacerlo más eficiente, con una serie de realidades que vendría desde mi punto de vista a descongestionar esta problemática que se tiene, al menos en gran medida. No va a solucionar el problema, pero va a venir a darle una descongestión. Y otro es la justicia alternativa, los medios alternos de solución de conflictos, que vendrían en este caso a desahogar una serie de delitos de bajo impacto, delitos menores que hoy están saturando nuestras prisiones. Y para terminar, el sistema de justicia, desde mi punto de vista, tiene que ponerse en el énfasis de la pirámide, la parte de la prevención integral, tiene que lograrse una disuasión, tiene que haber una justicia alternativa para no saturar, en este caso, nuestros procesos, que por cierto son carísimos, procuración de justicia, impartición de justicia, la victimología, que es una materia pendiente, sobre todo en el Estado mexicano, que hay que de alguna manera darse, y la ejecución de sanciones que venga a privilegiar realmente lo que es. En esta primera intervención yo agradezco la escucha y la paciencia. Muchas gracias.